Bon dia i benvinguts a l'acte de presentació de campanya de Ciutadans a Tarragona. Donem la benvinguda a Lorena Roldán, regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona. Buenos días a todos. Inés Arrimadas, candidata a la presidencia de la Generalitat. Matías Alonso, diputado por la provincia, candidato número 1 y secretario general de Ciudadanos. Carlos Sánchez, Vicente Castillo, concejales, candidatos, afiliados, simpatizantes y amigos que hoy estáis aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy me ha tocado a mí abrir este acto como representante del Ayuntamiento, puesto que nuestro portavoz va a ser padre en breve, si es que no lo ha sido ya, así que desde aquí mi más sincera enhorabuena. Hace casi 2 años tuve la oportunidad de asistir a una reunión de afiliados aquí en Tarragona y desde entonces comprendí que existe otra forma de hacer política. Política para las personas, política en positivo, con propuestas, con soluciones y sobre todo política con las manos limpias. En estos 2 años he tenido el gran orgullo y también la responsabilidad de poder representar a mi ciudad desde el consistorio. Además, ahora también tengo el honor de presentarme a las próximas elecciones autonómicas, junto al mejor de los equipos. Un equipo preparado, con las ideas claras, con proyecto y con muchísima ilusión. Un equipo que está llamado a liderar la alternativa ganadora de quienes queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Y ya que estamos aquí, también tarraconenses. Esta misma mañana hemos presentado la candidatura en un lugar emblemático de nuestra ciudad, el Anfiteatro. Tarragona es una ciudad con miles de años de historia, es patrimonio de la humanidad. Y ahora tenemos que trabajar más que nunca, sin excluir a nadie, sin que nadie se apodere de ella. Igual que pasa con Cataluña, una tierra donde se encontraron personas de sitios muy dispares, que la hicieron grande y próspera, y que ahora algunos nos la quieren arrebatar. Y no, Cataluña es nuestra, de todos los que vivimos aquí, de todos los catalanes, sin bandos. Por eso trabajamos, por una Tarragona de todos y por una nueva Cataluña para todos. Rebem a Matías Alonso, cap de llista de Ciutadans per Tarragona. Moltes gràcies, bon dia Ciutadans, bon dia Ciutadans de Tarragona. Bé, fa uns anys ja, fa gairebé una mica més de 10 anys i gairebé 10 anys, una mica més de 10 anys que ens vam constituir amb l'Associació Ciutadans de Catalunya. Tarragona estava molt ben representada en aquella associació també i menys d'un any, el juliol de 2006, es vam constituir com partit polític. I bé, una de les qüestions que ens van moure precisament a constituir-nos en partit polític tenia molt a veure amb portar a les institucions polítiques catalanes un concepte que pensem que és clau, que és el concepte de realitat. Portar la realitat a la política. I en aquests moments estem vivint una època marcada, clarament marcada, per la política ficció. Per mi la realitat té molt a veure amb la veritat de les coses, amb com són les coses. La realitat és la veritat. I el que està passant a Catalunya és que la veritat s'ha convertit ja en el principal enemic del separatisme. Per tant, avui mirarem de parlar una mica de veritats. Per Mas, per Junqueras, per tots els que estan en aquesta aventura separatista, repeteixo, el pitjor enemic és la veritat. I la primera veritat, una veritat que per Ciutadans és incontestable, que és que Espanya és un estat social i democràtic de dret. I ho és no només perquè ho digui la Constitució espanyola,
sinó també perquè ens ha homologat precisament una institució supranacional que, si es caracteritza per alguna cosa, és per als seus requisits democràtics, que és la Unió Europea. Per tant, Espanya és un estat, repeteixo, social i democràtic i de dret. Conceptes que són claus i que es volen negar per part d'alguns, malauradament, a Catalunya des de fa massa temps. Per tant, tot el projecte aquest que ens volen presentar, aquest projecte que han presentat entre ahir i avui, amb aquest full, ens donen un fullet i això és un projecte, està bàsicament basat en la mentida, i s'ha de dir ben clar, està bàsicament basat en la mentida. Es presenten sense programa, no hi ha problema, ho tenim tot fet. Sembla ser que a Catalunya en els darrers anys s'ha fet tota la feina que s'havia de fer i per tant ja no calen programes. Per què els volem? No cal governar. La veritat és que no ho han fet. Per tant, no canviaran. No canviaran. S'han presentat amb una cosa encara pitjor que un programa. És una mena de manual, per una mena, no sé com anomenar-ho, una mena de manual del golpista de saló. Anem a fer alguna cosa estranya, una cosa diferent, una cosa rara. Bé, doncs, per nosaltres, per Ciutadans, no és ni el que Catalunya necessita ni el que volen la majoria, la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya. El que volen són institucions de la Generalitat de Catalunya, tant el Parlament de la Generalitat com el Govern de la Generalitat, que pensin i que treballin pel conjunt dels ciutadans, tenint en compte els interessos generals i no els interessos partidistes. Però repeteixo, estem en una època de política ficció i alguns, des de fa massa temps, estan, diguem-ne, on the road, estan fent la carretera, estan a la carretera. Potser, si estem aquí, és que venim d'algun lloc. Potser, si estem aquí, és que venim d'algun lloc. I caldria mirar una mica d'on venim. Venim de lluny perquè ja el patriarca Pujol fa molts anys ja va marcar, diguem-ne que els trets principals d'aquest full de ruta ja els tenia marcats i els va posar en pràctica. I els va posar en pràctica, ho hem sabut després, amb força impunitat també, amb alguns aspectes de la seva vida personal, de la seva família i també del seu propi partit. Però jo vull venir una mica més aquí i hem de recordar el primer tripartit, el tripartit del senyor Maragall. El tripartit del senyor Maragall. Aquell tripartit en què el PSC, per tal de governar, es va tirar a les mans de la principal força que té com projecte principal, ho ha dit sempre, precisament la independència, és a dir, trencar Espanya, és a dir, separar Catalunya del conjunt d'Espanya. Es va tirar en mans d'Esquerra Republicana. A part hi havia un Palmero, que és d'iniciativa, que aquests, per tal de repicar les palmes, s'apliquen allà on calgui. I això va coincidir, aquelles conjuncions astrals, aquella confluència astral. Va coincidir també amb l'arribada, estava a punt d'arribar el senyor Zapatero, i això que se li calenta la boca, i just abans d'entrar diu, escolta, no patiu, envieu-me el que sigui, que ja ens ho farem. I vam entrar en aquella historieta del concepte nació i que és un concepte diàfan, al contrari, és un concepte que és discutible i discutit, és a dir, discutido i discutible, deia el senyor Zapatero. Nación, concepto discutido y discutible. És tot el que necessita un nacionalista que té com a finalitat separar-se d'una veritable nació, és tot el que necessita, que li diguin que es pot discutir d'aquest tema. I això és el que ens va passar. Mirin, jo els vull parlar, encara que sigui sumerament, del concepte de nació, perquè avui també és actualitat. Hoy el señor Felipe González, un referente en el Partido Socialista Obrero Español, un referente también en la época democrática del advenimiento de la democracia en España,
ha vuelto a dejar claro que para los socialistas Cataluña es una nación. Y aquí entramos en la discusión del concepto de nación. Y efectivamente la Constitución española reconoce una nación de base constitucional y reconoce una nación que se basa precisamente en un pueblo unido y soberano. En el conjunto de los españoles es donde radica la nación española, unida y soberana. Pero ojo, una nación que es el concepto de nación constitucional, el concepto de nación en que un pueblo se autootorga derechos y se autoimpone obligaciones. Una nación que nos iguala a todos, que nos hace a todos iguales ante la ley, que nos iguala, repito, en derechos y nos iguala también en deberes, en obligaciones. Y desde luego, ese es el único concepto de nación que Ciudadanos puede defender. El concepto de nación constitucional, la nación de todos los ciudadanos, la nación democrática, la nación de un pueblo soberano que, repito, se otorga derechos y se marca obligaciones. Y podríamos discutir si Cataluña es o no una nación de base cultural. Algunos dicen que es una nación milenaria. En todo caso, de base cultural. Si entráramos ahí, quizás tendríamos que distinguir varias naciones dentro de Cataluña, si nos marcamos estrictamente la base cultural. Aunque es verdad que desde el nacionalismo separatista, desde hace años, se está intentando homogeneizar también la cultura catalana. Hay ejemplos clarísimos, cosas que se favorecen, cosas que se niegan y que son acervos culturales de Cataluña y de los catalanes. ¿O es que alguien sabe que en Terras de l'Ebre se cantan jotas? Que lo pregunten por ahí, pero se cantan. O és que en Olot es feien castells fa uns anys? Perquè això és d'aquí al costat, Això és aquí i d'aquí al costat, no de més enllà. Però és lo que hay. Estamos en ese cambio. Es un cambio, repito, interesado. Pero hubo una conjunción astral en un primer tripartito que continuó en el segundo. Porque el señor Montilla, hay que recordarlo, también fraguó un incunable. Aquello de la sentencia de l'Estatut, de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Cataluña. Recordemos eso. Fue precisamente el señor Montilla el que fraguó esa frase redonda. El Tribunal Constitucional, ese ente maligno, vino y dictó una sentencia contra el Estatuto de Cataluña. Eso fue tremendo. Y todavía se me pone el vello de punta viendo al señor Montilla en la TV3, en la televisión catalana, en horario de máxima audiencia, convocando a los ciudadanos catalanes a una manifestación en contra del Tribunal Constitucional, una de las instituciones fundamentales de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y eso es una realidad que hay que saber, que hay que conocer, que hay que recordar y que hay que denunciar. Lamentablemente, a esta situación se ha llegado por etapas y hay responsables en cada una de esas etapas. El señor Montilla es uno de ellos. Y llegó 2010, estaba cantado. 2010 estaba cantado, porque después de dos tripartitos que estaban a la babalá, pues lo lógico es que la gente buscara un cambio. Estaba tan cantado, que en la primavera de 2010 ya había conchaveo entre el Partido Popular de Cataluña y CiU. Ya estaban en conversaciones, ambos en la oposición. Conchaveo que llegó a tal extremo de que la máxima dirigente del Partido Popular recibió información de primera mano de temas que tenían que ver con la corrupción de la familia Pujol. Estoy hablando del caso Camarga, y sin embargo todo quedó en nada. Estábamos en el oasis, era la balsa de aceite, no había ningún problema. Eso fue primavera de 2010, llegaron elecciones, noviembre de 2010, cambio de gobierno, el señor Mas, todavía lo recuerdo, en su discurso de investidura, nos empezó a hablar de otra variante del full de ruta. Empezó a introducir el concepto transición nacional y el segundo gran paradigma era pacta fiscal. Eran los dos paradigmas clave en esa legislatura, una legislatura que quedó también
Pues en nada, en nada. ¿Por qué? Porque se pedían imposibles, se piden imposibles. No hay encaje, tanto que se habla del encaje, sobre todo por parte de los socialistas, de Cataluña en España, tanto que se habla de eso, no hay encaje posible de, en un Estado social y democrático de derecho que se basa en una nación constitucional, es decir, en una igualdad de todos los ciudadanos, buscar, marcar diferencias por la vía constitucional entre los ciudadanos. Es verdad que tenemos una anomalía en España. Es verdad que tenemos unos conciertos y un convenio, es verdad que hay unos conciertos en el País Vasco con las diputaciones y un convenio con la Diputación Foral de Navarra, es verdad, pero eso es una anomalía y tarde o temprano se tendrá que corregir porque la corrección nos vendrá dada desde la entidad supranacional, desde la propia Unión Europea. No cabe en Europa, no cabe en la Europa del siglo XXI ciudadanos distintos los unos a los otros. No cabe, es al contrario. El camino es que todos los ciudadanos sean iguales en derechos e iguales en obligaciones y, por supuesto, que se reparta adecuadamente la riqueza y que todo el mundo tenga en equidad e igualdad de oportunidades. Bueno, nos hemos instalado a raíz de eso, a raíz de todos estos episodios cortos entre esos dos tripartitos, entre el primer gobierno del señor Mas, en una cosa que es muy típica catalana, aquello de el greuge, todo el mundo está agraviado, todo el mundo se siente agraviado. Es muy fácil a la gente decirle desde el populismo que todo el mundo está abusando de él y de su confianza. Y eso es lo que está pasando. Estamos en la pedagogía del greuge, estamos continuamente en la pedagogía del agravio. Son todos los demás los que están en contra de nosotros en una especie de contubernio mundial, contubernio universal, en que todo el mundo nos mira mal y todo el mundo nos desea lo peor. Y en ese ambiente, y a través de la propaganda institucional, no lo olvidemos, propaganda institucional reiterada, en ese ambiente se llegó al 11 de septiembre de 2012. Ayer mismo escuchaba al señor Mas hablar de esa fecha y la utilizaba como excusa. Es que miren ustedes, el 11 de septiembre de 2012 salió mucha gente a la calle, no la había llamado nadie, nadie la convocaba. Él mismo no la había convocado el día anterior. También le recuerdo a él, horario de máxima audiencia otra vez, medios públicos de la Generalitat de Cataluña, medios públicos de comunicación y hacer un llamamiento para que la gente saliera a la calle a una cosa muy trivial. Lo recordamos aquello de Cataluña, un nuevo estat d'Europa, lo recordamos. Pues era el presidente de la Generalitat el que convocaba. Después todo el mundo se marcaba, se ponía la medalla y el éxito. Él no asistió, pero convocó. De CiU hubo destacados dirigentes que estuvieron. Él no asistió, pero no fue el presidente del govern de la Generalitat de Cataluña. No fue el presidente de todos los catalanes. Fue el presidente de una parte que, insisto, es minoritaria, pero que él mismo movilizó utilizando los medios públicos. Y eso le sirvió de excusa, ya fue redondo. Entre eso y una encuesta mal interpretada del CEO, lo tenía claro, la tenía clarísimo. Escolti, demà ha passat majoria absoluta, ja hi som. Al final, todo queda en casa. Al final, todos los movimientos tienen que ver con el interés partidista. Al final, el señor Mas lo que quiere es la mayoría absoluta, es decir, seguir gobernando. Recordemos que había estado 2 legislaturas, 7 años largos, en la oposición, cuando estaba Dati Beneït, porque era el heredero del patriarca Pujol, y por lo tanto, ¿cómo no iba a ser el presidente de la Generalitat? Bien, eso fue lo que ha estado pasando, eso es lo que ha estado pasando durante esos años. Y repito, el señor Mas todavía ayer le escuchaba utilizar como excusa el hecho de que el 11 de septiembre de 2012 salió mucha gente a la calle, como si hubiera salido de forma espontánea. Hay otra cosa que dice el señor Mas con frecuencia, es Europa ens mira. Europa ens mira. Bueno, sí que hay gente en Europa que está preocupada, sí que es verdad. De todas formas, declaraciones como por ejemplo las de ayer del señor Cameron, declaraciones anteriores
del señor Juncker, del señor Barroso, de muchos dirigentes de la Unión Europea, declaraciones incluso del señor Verhofstadt, del presidente del grupo político en el Parlamento Europeo en el que está integrado Ciutadans, en el que está integrado Ciudadanos, y en el que también está integrada Convergencia, precisamente, Convergencia Democrática, lo dejó clarísimo negro sobre blanco. Negro sobre blanco. La integridad territorial en el ámbito europeo, en el ámbito de las naciones integradas en la Unión, es indiscutible. Es indiscutible. Y desde luego también está clarísimo que cualquier ruptura, cualquier subdivisión, cualquier segregación de una parte de un Estado en un nuevo Estado quedaría automáticamente fuera de las instituciones acogidas al Tratado de la Unión Europea. Eso es así, guste o no guste. Eso se niega. Algunos lo han reconocido y después lo han enmendado, pero eso es así. Pero realmente eso no nos tiene que preocupar. Eso no nos tiene que preocupar, porque estamos, repito otra vez, en el ámbito de la política ficción. Por mucho que se pretenda vestir de viable una hoja de ruta, que es un papel mojado de 8 puntos, eso sí, cargado de solemnidad y aparentemente dispuesto a auto-otorgarse legitimidad legal, que no democrática, pues bien, esto está llamado al fracaso absoluto. Hay muchos caminos para la vía muerta en ese intento de fractura, repito, de una nación constituida como un Estado social y democrático de derecho e integrada en la Unión Europea como es España. No és possible. Per tant, això no és ni més ni menys que fer volar coloms. Ni més ni menys que fer volar coloms. Y ya ni a prou. Ya está bien. No tienen por qué seguir fent volar coloms. Afortunadamente, por fin, el día 27 tendremos elecciones. Por fin. Y no sé si lo saben, pero se lo tengo que decir. En todas las encuestas que se están publicando, en todas y cada una de ellas, está apareciendo en Cataluña Ciutadans como alternativa, Ciutadans como segunda fuerza. Y en algunas de ellas, solo en algunas de ellas, se abre la posibilidad de que esta asociación de amigos, esta amalgama, esta nueva amalgama que pasa de las ideologías y que pasa de los programas, pero que tiene una especie de manual del golpismo de estar per casa, este grupo pues podría llegar en algunas de las encuestas, según marcan algunas de las encuestas, a tener una mayoría de diputados, sumándoles los de la CUP, que esos están en otra ronda, en otra historia, esos están ya directamente en la fase pues de romper el Estado absolutamente y crear un nuevo Estado desde la nada, absolutamente desde la nada. Bien, hay un factor fundamental. Y yo quiero cerrar mi intervención precisamente con esto. Hay un factor fundamental, que es la participación. Históricamente, en las elecciones autonómicas, históricamente, la participación ha sido mucho más baja que, por ejemplo, las elecciones generales. Se calcula, en estos momentos, según las encuestas, que el número de catalanes llamados a las urnas que puede que no pasen el día 27 por las urnas, por alguna de las vías, directamente en los colegios electorales, por voto por correo, por el procedimiento que sea, estará alrededor del 1.700.000. Estos son los cálculos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. 1.700.000 catalanes llamados a las urnas que no ejercerán su derecho al voto previsiblemente el día 27 de septiembre. Saben ustedes aquests Junts pel que sigui, pel 3% o pel que sigui, tendrán, según las encuestas también, en estas elecciones, pues aproximadamente ese mismo número de votos. Aproximadamente ese mismo número de votos. Es decir, habrá más gente que se quede en casa, o la misma, que gente que vote a esta amalgama que s'han aplegat darrere d'un paper amb 8 puntets. Por lo tanto, es fundamental la participación. Y es fundamental por una cosa, porque eso también se lo oí ayer al señor Mas, o por dos.
La primera, que el concepto de democracia que tiene el señor Mas, en una comunidad autónoma que, por cierto, es la única que no tiene ley electoral, la única, aquí calia canviar l'Estatut, a Catalunya calia, el 2003, calia canviar l'Estatut fos com fos, hi havia pressa per canviar l'Estatut, pero todavía tenemos un sistema electoral que está anclado en el Estatut de Sau. Es decir, nuestro sistema electoral en Cataluña está anclado en una disposición adicional del Estatut de Sau, del primer Estatut de Autonomía tras la larga noche del franquismo. Y estamos ahí anclados. Y el Parlament de la Generalitat de Cataluña no ha sido capaz, en ese tiempo, fundamentalmente, gracias a CiU y gracias a Esquerra, de tener una nueva ley electoral. Una ley electoral, no nueva, simplemente una ley electoral. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque les beneficia, y les beneficia marcadamente. Y el navegante, el argonauta, el capitán del buque fantasma Ítaca, ya nos avisa de que le da igual, no le importa el número de votos, no le importa lo que digan los catalanes, le importan los escaños, le importa el tripijoc, le importa el reparto, cómo quedo yo de beneficiado, y con que tenga un diputado más, aunque tenga el 38% de los votos, o 37, los que tenga, tan me fa. Yo tiro para adelante. Por lo tanto, ese es el primer riesgo. Pero ojo, es que eso es un objetivo. El verdadero objetivo del señor Mas está ahí, en conseguir enquistar el problema. Y entonces ir a negociar, dice él, des de la base de que, escolti, no ho veu, és que som més diputats, hem de parlar. Es difícil hablar, es muy difícil hablar, sobre todo con quien, el que se muestra sordo en fundamentos democráticos, el que no escucha los fundamentos democráticos. Al señor Mas se lo hemos dicho muchas veces y yo no le voy a reiterar esa cuestión, pero desde luego el fundamento de cualquier gobierno democrático, es que su acción de gobierno esté guiada por las leyes, y que gobierne pensando en el interés general y no estrictamente en un interés partidista o en un interés parcial. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora se lo escuchaba a Inés hace un momento y es que es así. O han perdido el norte, que és una possibilitat, o ens hem tornat bojos, de cop i volta, ens hem begut l'enteniment, això seria una possibilitat. El señor Mas no me da la sensación de que s'hagi begut l'enteniment. El señor Mas no es un gran gestor, como se le vende desde la propaganda, no lo es, porque él en la empresa privada fracasó como gestor, por lo tanto no es un gran gestor, pero en todo caso no s'ha begut l'enteniment. Puede ser más o menos listo, però no està boig. Boig no ho és, Aleshores, què és el que busca? Què és el que busca? Després de la compareixença davant de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, aquesta mateixa setmana, aquest mateix dimecres, jo almenys ho tinc ben clar. El senyor Mas, aquell que diu que tot i ser president de Convergència Democràtica des de 2012. Secretari general ho va ser de Convergència Democràtica des del 2000. Tot i tenir 6 casos oberts en aquests moments per corrupció al seu partit. Ell no en sap res. Escolti, jo no sé res. Si només sóc el president, que no ho veuen. No puc saber res. Por lo tanto, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando impunidad. Lo que está buscando es impunidad. Y desde luego un Estado democrático, lo que no se puede permitir son rincones, cajones de impunidad. Lo que hay que hacer es, de una vez por todas, y Ciutadans ho farà, regenerar la política de las instituciones democráticas de la Generalitat de Cataluña, devolvérselas al conjunto de los catalanes y acabar con todos y cada uno de los nichos de impunidad que se han ido fraguando durante décadas. Por lo tanto, ja n'hi ha prou, fins aquí hem arribat,
Tenim l'oportunitat de, a partir del 28, tenir una nova Catalunya, una Catalunya per tothom, i això és el que farem des de Ciutadans i ho farem fermament, amb tota la voluntat i amb tota la força. Moltes gràcies. Hace unos años dimos un paso al frente para perseguir un sueño. Una nueva Catalunya per a todos. Cada vegada som més els que compartim aquest somni. Junts el farem possible. Esta vez no importa de dónde vengas, sino a dónde iremos juntos. Este 27 de septiembre, si tú votas, ganamos todos. Amb tots vostès, Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Buenos días Tarragona. Buenos días y gracias por venir a estas 200 personas que estamos hoy aquí en este teatro y también a las más de 500 personas que nos están siguiendo por streaming. También buenos días y un saludo para todas ellas. Como dije el otro día en Barcelona, para mí es un honor estar aquí, además como candidata a la presidencia de la Generalitat de Catalunya por Ciudadanos. Y es un honor porque yo sé lo que es perfectamente estar sentada en el otro lado. Hace 5 años fui, por casualidad, a un acto de Ciudadanos y para mí pues, es un honor, una sorpresa también, nunca lo habría dicho, que después de venir un día a un acto de Ciudadanos, unos pocos años después estaría en el otro lado, hablando hacia la gente, ¿no? Pero yo os quiero hablar de las próximas elecciones y es que por fin vamos a tener las elecciones del próximo 27 de septiembre. Es verdad que los catalanes hemos votado muchas veces en los últimos años, porque al señor Mas le da por convocar elecciones cada 2 años, pero de verdad que estamos deseosos que llegue el 27 de septiembre. Porque yo he tenido la suerte de representaros a muchos de vosotros en el Parlament de Catalunya en estos 2 años y medio que ha durado la legislatura última, y os digo que no ha habido nada más surrealista que yo haya visto en toda mi vida que lo que ha pasado estos 2 últimos años en el Parlament de Catalunya. Lo que decía Matías de la desconexión de la realidad por parte de los políticos en Cataluña y del Gobierno de la Generalitat es asombrosa. En un momento tan delicado para las familias, para las empresas, para los estudiantes, para los pensionistas, en ese momento tan delicado
la única obsesión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha sido hablar de independencia, hablar de separación, hablar de cambiarnos el pasaporte. En un momento de crisis en el que tenemos los datos de paro que tenemos, en el que tenemos una circunstancia en la que cada día 13 jóvenes hacen la maleta porque aquí no tienen ni una sola oportunidad, jóvenes formados, jóvenes válidos, jóvenes con talento, hacen la maleta cada día para irse a otro país donde tengan más oportunidades. En estos años en los que hemos tenido y lo que seguimos teniendo una precariedad laboral pues intolerable, recortes, etcétera, en estos años justos al president Mas y al Govern de la Generalitat le ha dado por hablar, por destinar nuestro tiempo, nuestros recursos a un tema que es separar a los catalanes del resto de españoles. Y la realidad es que los catalanes tenemos los mismos problemas que el resto de españoles. Tenemos políticos corruptos, tenemos paro, tenemos baja calidad educativa, tenemos precariedad laboral, tenemos huida de talento de gente joven que se va a otros países. Eso es exactamente igual que les pasa a los compañeros de Cuenca, de Sevilla, de Salamanca o de Galicia. Pero aquí tenemos la desgracia de tener un problema añadido, que es el separatismo. O sea, el separatismo no es solución a nada, es un problema añadido a los que tienen el resto de ciudadanos del resto de España. Y nosotros decimos que si compartimos problemas, ¿por qué no vamos a poder compartir soluciones? Juntos somos más fuertes para compartir soluciones. Y ya que la política nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hacia los problemas en los que estamos, la política también tiene que ser la solución para devolver a las instituciones el sentido común que los ciudadanos tienen, pero que los políticos hace tiempo, sobre todo el señor Mas, que han perdido, ¿no? Nuestra campaña no es casual. El eslogan de campaña es muy claro y es una declaración de intenciones. Nosotros queremos una nueva Cataluña para todos. Una nueva Cataluña porque no nos gusta lo que hay, pero una nueva Cataluña que sea para todos y no solamente para una parte de los catalanes. Miren, la Cataluña que nosotros queremos construir es una Cataluña en la que el centro de la política serán las personas. Y esto que parece que debería ser algo normal, hoy en día no lo es. Porque para la Generalitat de Cataluña el centro de la política siempre ha sido los territorios, las lenguas, las instituciones, los estatutos de autonomía, pero nunca, jamás, nunca, el centro de la política del Govern de la Generalitat ha sido la gente, las personas, sus problemas diarios y reales. Y nosotros vamos a hacer de eso nuestra prioridad. ¿Que vamos a hablar mucho de estatut? No, vamos a hablar de paro. ¿Y de cómo solucionarlo? ¿Que vamos a hablar mucho de guerras entre la Generalitat de Cataluña y otras instituciones? No, vamos a hablar de economía, de sanidad y de educación. Nosotros hemos hecho una propuesta que no es ninguna cosa extraña, no nos la hemos inventado, simplemente cumplir la Ley de Educación de Cataluña, que es que los libros en las escuelas puedan ser gratis. Por poner un ejemplo, ¿no? La gente dirá, bueno, ¿y esto se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer. Se hace en muchos lugares de Europa e incluso en muchos lugares de España. Es que los centros educativos son los que tienen los libros y los gestionan para que esos mismos libros los puedan utilizar los niños durante varios años y eso supone un ahorro a las familias de entre 200 y 300 euros por niño y curso. Yo creo que todos los que tengáis hijos en esta edad sabéis lo que supone que llegue septiembre y tener que pagar los libros que solo te van a valer un año y que además, curiosamente, no te valen los del hermano de hace uno porque, no sé, han cambiado mucho las cosas, ¿sabes? En la geografía catalana, de repente, y española, de un año para otro. Bueno, os pongo un ejemplo de cuáles son nuestras prioridades: educación, sanidad, servicios sociales. Y cuando hicimos esta propuesta, que insisto, viene en la ley de Educación de Cataluña, simplemente que no se cumple, sale la consellera Rigau y me dice, bueno, ya explicará usted d'on treurà els diners. Y yo, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar los libros de texto? Pues mira, vamos a hacer una consulta aquí ahora mismo. ¿Quién prefiere tener 6 canales de televisión públicos o libros de texto gratis en la escuela? ¿Quién prefiere tener consells comarcals que cuestan 600 millones de euros cada año o libros de texto gratis que, si lo hacemos bien, puede ser unos 65 millones de euros al año como mucho?
Vamos a hacer una consulta, tanto que les gusta poner urnas para consultar sobre cosas que no tenemos competencias. Vamos a preguntarle a la ciudadanía catalana en qué se prefiere gastar el dinero. ¿En embajadas, que se dedican a ir vendiendo por el mundo la causa separatista, que ya vemos que les va fatal? O sea, no solo vamos a perder dinero, sino que lo están haciendo fatal. Vamos a hacer una consulta a ver qué prefieren los ciudadanos de Cataluña. Nosotros siempre vamos a priorizar el sentido común, el gasto en lo que es importante, antes que el gasto en separatismo, por supuesto, o el gasto en estructuras administrativas que no sirven para nada. Nosotros queremos una Cataluña de oportunidades. Basta ya de dificultarle la vida a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas y a la gente que quiere montar un negocio. Vamos a mejorar la vida de estas personas que tienen iniciativa para que pueda haber empleo de calidad. Y no ayuda que Cataluña sea la comunidad autónoma con un IRPF más alto de toda España. No ayuda. Y eso no es culpa de Madrid ni culpa de una conspiración mundial, eso es culpa de la Generalitat de Cataluña. Y nosotros vamos a tener una Cataluña que tenga un gobierno con las manos limpias. Con las manos limpias. Y yo creo que este punto es muy importante, porque uno de los principales problemas que tenemos los ciudadanos, tanto de Cataluña como el resto de España, es la corrupción de nuestros políticos. Que no es solo un tema moral, es un tema económico. A los ciudadanos nos afecta al bolsillo el tener unos políticos que se gastan el dinero de los ciudadanos en llevárselo calentito a su casa. Con Ciudadanos, nunca más, ningún gobierno va a utilizar el nombre de Cataluña para tapar sus vergüenzas. Nunca más se va a desperdiciar el dinero de los catalanes en las alcantarillas de la corrupción institucionalizada en el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y el señor Mas, que le echa de la culpa de todo al resto de españoles, dijo el otro día en la comparecencia, dice, no, nosotros no tenemos casos de corrupción. Esto es un ataque contra Cataluña. Perdone, ¿la Guardia Civil el otro día entró en sus casas a hacerles un registro? ¿O entró en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña? No confundamos. Lo que es Convergencia, afortunadamente, no es lo que es Cataluña. Y la Guardia Civil entró a registrar una sede de un partido político, no entró a registrarles a ustedes todas sus casas. No confundamos Convergencia con Cataluña, porque ya sabemos lo que es, ya hemos tenido muchos años, por desgracia, al señor Pujol haciendo esa comparativa. Yo, como le dijimos el otro día al señor Mas, no va a encontrar usted una estelada tan grande para tapar todos los casos de corrupción que tiene la cúpula de su partido. Es que no la va a encontrar, nunca. Y os digo una cosa muy importante. El próximo 27 de septiembre nos jugamos mucho, porque hay algunos que están jugando con algo tan importante como seguir siendo españoles y seguir siendo ciudadanos de la Unión Europea. Y por tanto nosotros la unión, ese principio lo defendemos clarísimamente, lo hemos defendido siempre sin complejos y yo creo que no hay ni un solo catalán ni un solo ciudadano del resto de España que tenga ninguna duda de que Ciudadanos defiende una Cataluña dentro de España y dentro de la Unión Europea. Pero la unión no es solo lo importante para este 27 de septiembre, también lo es la regeneración democrática. Os lo digo porque hay partidos que defienden mucho la unión, por ejemplo el PP defiende muchísimo la unión de Cataluña contra el resto de España, pero de regeneración puede hablar poquito. Y hay otros partidos que defienden mucho la regeneración, véase Podemos, pero de unión hablan poquito. Y resulta que han puesto una persona que es independentista como cabeza de cartel de Podemos. El único partido que defiende claramente y que está en disposición de garantizar tanto la unión, por supuesto, como la regeneración de la política es Ciudadanos. Y me parece tan importante una cosa como la otra. No podemos hacer ni que el debate de la regeneración nos haga no pronunciarnos sobre la igualdad y la unión de los españoles, ni que el debate de la unión nos haga obviar que aquí hay corrupción, que la hay en el resto de España y que es urgente comenzar una etapa de regeneración democrática en Cataluña. En las próximas elecciones tenemos la suerte de no tener que elegir entre separatismo, inmovilismo del PP-PSOE, que nos han llevado también hasta aquí, o populismo de las promesas incumplibles. Ni separatismo, ni inmovilismo, ni populismo. Sentido común, proyecto de Cataluña para todos,
Gobierno preparado, con las manos limpias y con prioridades serias y sensatas para mejorar Cataluña y mejorar el conjunto de España. Y nosotros, además, queremos una Cataluña del siglo XXI que mire su futuro. El futuro está en España y está en la Unión Europea. Y como decía Matías, se les está dando fatal el ir por Europa y por el mundo y vender la intención separatista de sacar a Cataluña de España. Se les está yendo fatal porque ya no sé en qué idioma le van a tener que decir al señor Mas que Cataluña, si la sacamos de España, la estamos sacando de la Unión Europea. Se lo ha dicho el señor Barroso, que es portugués, se lo ha dicho una persona tan importante como Viviane Reding, Van Rompuy, la señora Merkel y ayer, o antes de ayer, el señor Cameron. Ya no sé si en portugués, en alemán, en inglés, pero que se enteren de una vez. No vamos a permitir que por tapar las vergüenzas de algunos nos saquen de la Unión Europea y nos hagan quitarnos el pasaporte de ciudadanos de la Unión Europea. Lo reconoce hasta el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, que no es que sea ninguna figura intelectual reconocida a nivel mundial, ni mucho menos, pero hombre, es el presidente de la ANC. Yo creo que si lo reconoce incluso el presidente de la ANC es que es blanco y en botella. Es que es blanco y en botella. Y a mí, yo lo comentaba Matías porque lo hemos dicho antes en unos medios, no se me ocurre ningún motivo por el que un político en el siglo XXI quiera sacarnos de la Unión Europea, salvo por dos cosas. O ha perdido la cabeza o lo único que está buscando es la impunidad de tener una república bananera a su control para tapar sus casos de corrupción o sus vergüenzas. La única razón. Y ya que estos días hemos visto el panfleto que están repartiendo los señores de Junts pel Sí, no tienen programa de gobierno, lo ha dicho el señor Romeva, no me lo invento, y os han dicho, no, eso no tenemos. ¿Se presentan ustedes a las elecciones? Sí. ¿Usted quiere ser presidente de la Generalitat? No, va a ser el número 4. ¿Tienen programa de gobierno? No, de eso no tenemos. Y han presentado un panfleto que os digo que el manual de montaje de una librería de IKEA es más serio y más riguroso que eso. Por favor, no vamos a dejar el futuro de nuestros hijos, las cuentas de la Generalitat, en manos de una gente que de verdad hace mucho tiempo que ha desconectado de la realidad, que nos está haciendo perder tiempo, dinero y oportunidades con este debate que no consigue nada más que enfrentar a la gente, gastar nuestro dinero, perder oportunidades, perder competitividad. No vamos a ir en contra del signo de los tiempos. Vamos a ir mirando hacia el futuro, hacia España, hacia la Unión Europea y no quedarnos en esta España tal y como funciona, porque a mí tampoco me gusta cómo funciona España. Cataluña, dentro de España tampoco me gusta cómo funciona, pero no vamos a romperla, vamos a arreglarla. Y los catalanes, además, tenemos la oportunidad de liderar también las reformas que necesita todo el país. Y el próximo mes de diciembre, tenemos una oportunidad también de oro, que es cambiar el gobierno de España. Y va a haber un cambio político en el gobierno de España, eso es indiscutible. Y los catalanes no podemos estar ajenos a esto, tenemos que participar y tenemos también que liderar, ¿por qué no?, como muchas veces hemos hecho, la recuperación económica de España o las reformas que queremos implantar en toda España. Nosotros vamos a hacerlo y yo os digo que yo como presidenta de la Generalitat, si los ciudadanos me dan esa responsabilidad, yo voy a defender los intereses de los catalanes. Y voy a ir al Gobierno de España y voy a negociar con el resto de comunidades autónomas para defender también los intereses de los catalanes, claro que sí, pero dentro de un proyecto común que se llama España y dentro de un proyecto común que se llama Unión Europea, sin enfrentarnos, sin amenazar, sin decir que si no que me voy, sin hacernos perder el tiempo, sin dividir a mi gente, a los ciudadanos de Cataluña, en dos bandos. Vamos a sumar. Los grandes países tienen un proyecto detrás, tienen un proyecto común y no podemos estar en esa idea tan antigua de pensar que lo que es bueno para una provincia es malo para la provincia de al lado o que lo que es malo para una provincia, para una comunidad autónoma, es bueno automáticamente para otra. Hay proyectos en los que se suma y la prueba es la Unión Europea. En la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión Europea en general, todos, vivimos mejor que antes de entrar en la Unión Europea.
¿Hay intereses de los países? Sí, pero hay un proyecto común que realmente puede ser un paraguas para la colaboración de los diferentes países. Pues igual lo tenemos que hacer en un país plural, diverso, como es España. Y yo me comprometo a hacerlo. Y os digo dos cosas. Además, hoy leía una noticia en el periódico que es preocupante, ¿no? La paralización de una infraestructura tan necesaria como el corredor mediterráneo. Y además, hoy que estamos en Tarragona, decía además que de los peores tramos precisamente es el de Tarragona, conecta Tarragona con Barcelona. ¿Vamos a priorizar realmente infraestructuras que son buenas para nuestra economía? Tantos aeropuertos vacíos, tantos polideportivos en sitios donde no hay nadie, centros de empresas que no tienen ni una empresa porque se han hecho en un lugar donde no hay nadie. ¿Vamos a priorizar realmente? Yo que he llevado temas de empresa y de industria en el Parlamento de Cataluña, es fundamental conectar el puerto también por ferrocarril para las salidas de mercaderías. Hay que priorizar las infraestructuras y hay que tener un proyecto de país. Y yo os digo que cuando vaya a hablar con el presidente del Gobierno, si me toca, y espero que sea además Albert Rivera, el presidente del Gobierno de España, vamos a decirles, es fundamental priorizar el corredor mediterráneo, pero no solo porque sea bueno para Cataluña, es que va a ser bueno para toda España. Es que conectar el Levante español va a ser una infraestructura buena para toda España. Por tanto, os digo que defender los intereses de los catalanes no es incompatible con saber que hay un proyecto común que nos da el marco de futuro que es España y que es la Unión Europea. Y el cambio en España y en Cataluña no van a llegar por los extremos, va a llegar por la centralidad, por la moderación, por el sentido común. Y Ciudadanos yo creo que representa perfectamente, mejor que ningún otro partido, esa moderación y esa centralidad, y lo hemos demostrado siempre y ahora más cuando hemos tenido la opción de demostrar qué hemos hecho después de las elecciones autonómicas y municipales en toda España. Ciudadanos es el partido más de centro, es un partido moderado, es un partido sensato, que no hace promesas incumplibles y que promete a todo el mundo casas y pensiones y pagas que sabemos que no se van a poder cumplir, pero sabemos que hay mucho margen de mejora para que los ciudadanos vean realmente mejorada su vida y que no desperdiciemos tanto dinero en la política, en la corrupción, en las estructuras administrativas que no sirven para nada. Pero para que todo esto cambie, para que esa Cataluña nueva para todos sea posible, para tener una Cataluña sin bandos, para tener una Cataluña de oportunidades, para tener una Cataluña centrada en las personas, para tener una Cataluña que mira al futuro dentro de España y dentro de la Unión Europea, hay que hacer una cosa que es votar. Los ciudadanos en democracia tenemos un poder que es infinito, que es cambiar nuestro futuro, decidir cómo queremos que sean el futuro de nuestros hijos metiendo una papeleta en una urna. Y el 27 de septiembre tenemos la obligación moral de llenar las urnas de ilusión, de sentido común, de diálogo, de centralidad, de futuro para nuestros hijos. Y es fundamental, como decía Matías, la participación. Si hay una amplia participación, ganamos. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Si vamos en masa a votar el 27 de septiembre, ganamos. Tenemos tenemos en nuestras manos el cambio político que necesitamos en Cataluña. Y no depende de nadie más que de nosotros, que es movilizar e ir a votar. Y yo tengo una obligación también, que es explicar a los catalanes que hay un proyecto de ilusión y que no tienen que elegir entre el separatismo y el inmovilismo. Que hay un proyecto de ilusión sensato, viable, que defiende los intereses de los catalanes, pero sabiendo que estamos dentro de un marco común que es España y que es la Unión Europea. Esto es sin duda un reto, pero nunca antes en democracia habíamos estado tan cerca de conseguirlo. Y yo os voy a pedir un favor, porque este cambio político en Cataluña, esta movilización, no solo lo puede hacer una persona ni lo puede hacer un partido, lo tenemos que hacer todos los ciudadanos. Y yo os digo que vosotros podéis confiar en mí, os aseguro que no os voy a defraudar, pero os digo también que yo confío en vosotros, porque la labor que vosotros podáis hacer en cada barrio, en cada calle, en cada conversación con amigos, es tan importante como la que podamos hacer los que tenemos el honor de tener un cargo público y representaros. Por tanto, cuento con vosotros, confío en vosotros, podéis confiar y contar conmigo
pero lo más importante es que lo conseguiremos juntos porque estamos mejor unidos dentro de Cataluña, dentro de España y dentro de Europa. Muchas gracias.